Hola, es un gusto saludarlos. Soy Claudia Wilkins y nos enlazamos a través de la señal del canal de televisión de PSN, Primer Sistema de Noticias, y a quien nos escucha a través de la tremenda 1030 de AM. Nos encontramos en este momento en la reunión mensual de Coparmex, donde estarán como invitados especiales el diputado federal Jaime Bonilla Valdés del PT, la diputada federal del PRI, María del Carmen López Segura, y el diputado federal del PAN, Andrés de la Rosa. Iniciamos con la transmisión. Muy buenos días, tengan todos. Esperemos que estén disfrutando ahí del inicio del desayuno. El día de hoy es muy importante para nosotros, para Coparmex Tijuana y para todo el sector empresarial y el sector político también. Sean todos bienvenidos a este desayuno. La presencia de ustedes hace que estos foros tomen singular relevancia y que puedan continuar. Agradezco la presencia de los medios de comunicación, ya que ellos nos apoyan a difundir todos los trabajos que venimos haciendo. A nuestros socios que mes con mes nos acompañan, y cordialmente doy la bienvenida a los nuevos socios, que este mes fueron bastantes. Eso quiere decir que el trabajo que se viene haciendo es un trabajo importante para la sociedad. Bienvenidos nuevos socios. A los expresidentes que hoy nos acompañan, gracias. Su presencia y respaldo es importantísimo. A los miembros del Consejo Directivo que apoyan permanentemente todos estos trabajos, gracias. Y principalmente doy las gracias y la bienvenida a los diputados que hoy nos acompañan en este foro. Muchísimas gracias, diputada Carmen López Segura. Gracias, diputado Jaime Bonilla Valdés. Muchas gracias, diputado Andrés de la Rosa Anaya, por su presencia el día de hoy. Existen muchos derechos que los ciudadanos hemos promovido y hemos defendido. Existen otros que no hemos aprovechado, como el tema de la rendición de cuentas. Tradicionalmente debatimos con los candidatos durante las campañas electorales, pero el día de hoy Coparmex Tijuana quiere promover un nuevo modelo de rendición de cuentas a la mitad del camino, y es por esto que ha citado en esta ocasión a 3 distinguidos legisladores de las diversas ideologías partidistas que representan a los bajacalifornianos en el Congreso de nuestro país. Muy pocos saben que Coparmex Tijuana es el primer organismo ciudadano en organizar un debate político en todo el país. Coparmex Tijuana, en el año de 1991, bajo la presidencia de nuestro distinguido empresario Rodrigo Valle, fue quien primero puso sobre la agenda ciudadana la importancia del debate, de la discusión respetuosa, del intercambio de ideas y del contraste de las mismas, para poder reflexionar todos el sentido de nuestro voto. 23 años después, Coparmex refrenda su compromiso de organizar este tipo de foros y en esta ocasión propone un formato más flexible, un formato de confianza, transitando a menos estructurado para que a la larga ir llegando a un debate de ideas libre, un debate que pueda ser más amigable conforme vaya pasando el tiempo. En Coparmex reafirmamos que el debate es de las ideas, no de las personas. Coparmex busca de cara a la sociedad, nuestros representantes nos expliquen el sentido de sus votaciones y que en un ambiente de respeto y de confianza se puedan manifestar las diferencias entre ellos, de tal suerte que los ciudadanos conozcamos más sobre quiénes nos representan. También es fundamental conocer qué se espera de estas reformas en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y finalmente, ¿qué tenemos pendiente por legislar para mejorar las recientes reformas, abordando particularmente la reforma de telecomunicaciones, la reforma energética y la reforma hacendaria? La retroalimentación es fundamental, por lo que es una prioridad que participemos todos, y aquí quiero hacer énfasis en que todos, por favor, nos emitan sus comentarios, opiniones e ideas para fortalecer los trabajos legislativos de nuestros invitados. Los invito a participar escribiendo en las hojas que tendrán en su mesa y que el staff de Coparmex irá haciéndoles llegar. Les voy a pedir, por favor, que no quede ni una de estas hojas, papeletas vacías,
ya que por lo general tenemos opiniones al respecto y pocas veces tenemos la oportunidad de hacerlo. Con todo esto queremos tener políticos y funcionarios representando los verdaderos intereses de los ciudadanos, no solo los de un partido, porque se marcó una línea, tampoco en función de la próxima oferta de trabajo o por intereses personales. México pasó de tener un poder hegemónico a ser un país democrático. Ahora nos corresponde a los ciudadanos hacer esta democracia funcional. En Baja California, por ejemplo, tenemos un gobernador de un partido, en Tijuana un alcalde de otro y un Congreso local con 9 partidos distintos y nuestros representantes federales de diferentes partidos e ideologías. Hoy llevamos en Coparmex la responsabilidad de ser mediador y brindar equilibrio en el intercambio de ideas. Agradezco el voto de confianza de nuestros invitados, de nuestros socios y en especial de mi consejo directivo para permitirme moderar este evento. El respeto a las personas debe ser hoy el valor que muestre la madurez de una sociedad posmoderna, tanto entre los participantes como con el público, para que finalmente tengamos la información necesaria para comprender primero, para proponer y finalmente para tomar el rumbo de nuestra ciudad, de nuestro estado y de nuestro país. Muchas gracias. A continuación, le pediré a nuestros invitados, a los diputados, que nos acompañen en el presidium para dar inicio a nuestro debate de ideas. Muchas gracias. Bueno, yo quiero ser un poquito más gráfico con ustedes. Quisiera presentarles una gráfica que elaboré nada más para que nos ayudara a la gente que está ahí atrás, un poquito más, si no alcanzan a oír, realmente nuestra postura sobre esta llamada reforma hacendaria que para nosotros no es más que una miscelánea y muy mal hecha. Esta reforma, aquí tenemos una gráfica y empezamos aquí. Creemos nosotros que esta reforma, para llamarse reforma, se quedó muy corta. Si el fin era ampliar la lista de los contribuyentes, se va a quedar corta, porque lo único que va a lograr es que mucha gente se va a ir a la informalidad. Y se están dando cuenta ahorita, a raíz de la información que están dando los medios, de que muchas empresas están cerrando y comercios. Realmente medio están cerrando y medio están yendo a la informalidad, porque no pueden con la estructura que le está pidiendo Hacienda que cumplan a un negocio relativamente pequeño y realmente no van a tener los recursos para poderse alinear a las demandas nuevas de Hacienda. Nosotros creemos que se queda corta porque proyectan un crecimiento con esta reforma que los primeros indicativos del 14 les están revirtiendo. Número uno, están ajustando el crecimiento de México, el PIB, al 2.7 cuando hablaban y hacían cuentas alegres sobre que iba a ser arriba del 3%. Ya se dieron cuenta que no va a ser ni siquiera el 2.7%. De hecho, el escenario más real va a ser apenas pasando el 1. O sea que de abril a junio del 2014, el crecimiento fue solo del 0.87. Esto está alarmando mucho al gobierno federal, porque sus proyecciones, pues nada más fueron buenos deseos. La descapitalización de la nación es evidente. Se van a salir inversiones y van a dejar de llegar inversiones, porque esta fiscalización es muy cargada, pero solamente para un sector. Entonces, basado en esto, nosotros creemos que esta hacienda no es más que esta reforma de hacendaria no es más que una miscelánea mal hecha. Va a haber un incremento negativo, en la inversión, como les comentaba. Realmente estamos viendo indicativos de que muchas empresas que traían el proyecto de instalarse en Baja California o en México, pero en particular en la zona fronteriza, que es donde más va a azotar esta reforma, ahorita ya están dando vuelta en U. Esto no resuelve el problema de la estructura que necesita financiar a México. Estamos demostrando
que con los números que le estamos enseñando a Hacienda, que va a ser todo menos una reforma realmente hacendaria. Se observan que no vienen estímulos fiscales, que es la clave para un inversionista. ¿Qué estímulos fiscales les vas a dar para que crezcan? ¿Okay? Y no resuelve, como les decía, el problema de la informalidad. Al contrario, esta reforma es inflacionaria. Está comprobadísimo en los primeros 6 meses de este año cómo la inflación ha crecido, particularmente en la frontera. Y aquí, en este tema, el 16%, bueno, dicen por acá en Baja California que de lengua nos comemos un plato, ¿no? Y es muy fácil decir yo estoy en contra de una reforma, pero cuando viene la votación, en lo general, la aprueban. Ahí tienen ustedes una lista de cómo quedaron las votaciones con respecto a esta iniciativa. O sea, nada más para que no nos pongan un velo en la cara de que estábamos en contra, porque una cosa, señores, es votar en la reserva. Y si la reserva no pasa, como no pasaba ninguna reserva, si ustedes que tienen una oportunidad de ver lo que estaba pasando en el Congreso, ¿okay?, era el mayoriteo. Tenemos el caso de un pacto por México que secuestró a un Congreso. Y este Congreso secuestró a los ciudadanos. Eso fue lo que pasó. Porque si ustedes ven, el 58% de la gente no estaba de acuerdo en ninguna de estas reformas, particularmente la energética. Pero esta era fatal. Nada más como punto final, traigo aquí una copia de la iniciativa que el 21 de mayo de 2014 su servidor presentó al Congreso tratando de revertir, tratando de revertir el 16 al 11. Esta iniciativa está en la mesa y se presentó por parte de su servidor. Gracias. Gracias. Tiene la voz el diputado Jaime Bonilla. Adelante. Muchas gracias, presidente. La prensa la determina la madre de todas las reformas, ¿no? La que va a modernizar a México y que nos va a poner en los próximos siglos como una verdadera potencia. Y luego despertaron, porque estaban dormidos. En realidad, lo que estamos viendo es un desastroso potencial para México en los años que vienen. Tratan de, los que manejan la tónica de que esto le va a beneficiar a México de muchas maneras, ni siquiera valoran los problemas que nos van a dejar todas estas empresas. Empezamos por el fracking. El fracking, sí me gustaría, si tienes la gráfica del fracking, como tema principal en esto, porque todo es importante, pero esto es sumamente importante. Es un proceso. Algunos de ustedes ya lo conocen. No pretendo ser experto, he leído lo suficiente como para saber que no nos conviene. El fracking es un proceso para perforar hidráulicamente con tremendos problemas de contaminación potenciales. Por eso muchos países han optado por no hacerlo y endosan este problema a otros países subdesarrollados que no tienen la infraestructura para poder determinar si es bueno o no es bueno. Y ese es el caso de México. Entonces, este fracking va a traer problemas de agua, porque se necesitan tremendas cantidades de agua para hacer este proceso. Va a tener problemas de emisión de gases, va a tener problemas de contaminación acústica, contaminación de la misma agua. Ya estamos viendo lo que pasó en Sonora con una empresa, con una minera. No hay infraestructura, no tenemos la manera de detectar, multar, parar a esas empresas. ¿Por qué? Porque el Partido Verde se acuesta con el PRI en todo esto. Y en realidad lo único que les interesa es estar bien con el presidente, lo que diga el presidente, no lo que diga el rey. Los impactos de los ecosistemas son tremendos. Si quieres regresar, por favor. Entonces, el fracking es un proceso que nosotros todos debemos de leer y saber lo que está pasando, porque esto nos va a contaminar todas las aguas. ¿Qué es lo que va a pasar? Llega el inversionista extranjero o mexicano, pero les aseguro que va a ser extranjero, y va a venir a pedir que lo dejen procesar donde él detecta o ya estudió que había petróleo. Lo que le llaman ellos ocupación temporal es realmente una expropiación de las tierras.
le llaman temporal, nomás no dicen por cuánto tiempo, si es 1 año o 100 años. Llegan, trabajan 20 años, extraen todo el petróleo, se van y dejan todo contaminado, tierras que no sirven para nada. Va a ser una carga fiscal para todos, el puro hecho de que el proceso para descontaminar todas estas tierras y limpiar el agua va a ser una carga que todos los mexicanos vamos a pagar. No hay crecimiento de empleo. ¿Por qué no hay crecimiento de empleo? Porque la mayor parte de las empresas son extranjeras. Muy pocas empresas mexicanas tienen la capacidad de invertir o tienen la tecnología para entrarle a este juego. Este es un juego de gente grande y fuera de 1 o 2 mexicanos, estamos hablando de Carlos Slim, que será el ultramillonario, porque esto lo único que va a hacer es enriquecer a los más ricos. No va a generar empleo. Eso no es cierto. No hay productividad económica. Este petróleo se va. Queda muy poquito en México. El crecimiento de empresas, no hay crecimiento de empresas por lo que les digo, no hay empresas mexicanas que realmente le puedan invertir, tengan la capacidad para meterse en este negocio. Y eventualmente la fuga de capitales, porque todo lo que se va a generar aquí, o sea, yo quisiera que vieran lo tributario de estas empresas, no van a pagar nada de impuestos, exactamente lo que está pasando con las mineras. Saben ustedes que, y es un dato, es muy importante, las mineras, que la mayor parte son canadienses, explotan nuestros minerales, nada más en oro, en los últimos 300 años, no sacaron el oro que han sacado en los últimos 10. ¿Y saben cuánto han pagado? El 2.2%. ¿Saben por qué? Porque México era el único país en el mundo que no cobraba regalías. Es ilógico, pero esos eran los favores, esas eran las noblezas que traen esas reformas. Yo tengo por aquí que voy a dejar en el tintero un acuerdo que firmó el presidente Calderón, donde le permite a las empresas canadienses que no paguen impuestos aquí, porque no quería que fueran calificados de doble tributo, o sea, paguen en Canadá, la empresa de Canadá se beneficia, el gobierno de Canadá se beneficia, México pierde y por lo tanto perdemos todos, o sea, no pagan nada. Eso es lo que va a pasar exactamente con esta. En la reforma de telecomunicaciones, muy brevemente comentamos el artículo 6º, nos da acceso a las tecnologías de la información y comunicación, hablando de los puntos gratuitos de Internet que se proponen que haya en muchas partes del país. El artículo 7 dice que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Este punto fue muy discutido mediáticamente. Las concesiones en el artículo 27 indica que podrán ser otorgadas por el Ejecutivo, salvo en las que serán determinadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En el tema de arquitectura institucional, el artículo 28, se detallan las atribuciones que la Comisión Federal de Competencia y la creación, y también se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En los transitorios se establecen medidas que castiguen severamente las prácticas monopólicas y fenómenos de concentración. Será facultad del Congreso fijar los mecanismos para homologar el régimen de permisos y concesiones de radiodifusión. Y en el 5º artículo transitorio, quedará abierto el sector a la inversión extranjera en un 100%. En este tema, les voy a pedir a los diputados seamos bien respetuosos del tiempo, aunque hay la flexibilidad, pero prefiero que con las preguntas que nos haga el público poder abundar en cada uno de estos temas. Sí, claro. Mira, primero vamos a poner la gráfica rápido. Okay. Aquí me voy muy rápido, ¿no? Porque estamos hablando de reforma. Y no es que estemos en contra de todos, y no somos contreras. Yo soy empresario igual que ustedes. A mí me ha costado levantar empresas desde cero. Yo entiendo cómo ustedes piensan. Somos iguales. Pero también hay que considerar todo lo que está pasando. Hay que alertar, no alarmar. Alertar a la gente realmente lo que este gobierno está haciendo. Miren, ¿por qué les digo que no estamos en contra de todos? Los que están pendientes del canal del Congreso saben que se votan reservas. Nosotros presentamos infinidad de reservas conforme a todas estas reformas y las otras 11 que existen. Pero todas nos las bateaban. Simple y sencillamente ni siquiera había debate.
Entonces no nos quedaba más que votar en contra de la reforma, porque decíamos, no estamos a favor de que la seguridad nacional esté de por medio endeble. Creemos nosotros que perdemos mucha seguridad. Las ventas de los satélites, estoy en contra de eso, son satélites mexicanos, los que manejan toda la información confidencial del país, el CISEN, el ejército, todos manejan la información por ahí. Ahorita van a ver y les voy a demostrar en el video bien rápido antes de que, porque está muy acelerado esto. Sí. Privacidad, no vamos a tener privacidad, va a haber espionaje, peor que el que dice la diputada que acaba de mencionar, de esa diputada de izquierda, con ese empresario de derecha, ¿okay?, con el que estaba hablando, pues ahí estaban, y si es cierto, los dos estaban mal, ¿okay? Hay una infiltración, más de la que tenemos ahorita. Pon el video, por favor. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, según el libro blanco del Sistema Satelital Mexicano para la Seguridad Nacional y Cobertura Social de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre las unidades administrativas participantes en el proyecto satelital MEXSAT se encuentra la Secretaría de Gobernación, a partir de la cual participa en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. En el apartado Desincorporación de SATMEX se precisa que para la SEDENA, la CEMAR, la PGR, la SSP y el CISEN, el uso de la banda L es indispensable en virtud de que les permite realizar sus acciones de lucha contra el crimen y combatir las amenazas a la seguridad nacional que señala el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional. Posteriormente, la prensa señaló que el sistema MEXSAT negociaba su venta a una empresa francesa, gracias a la reforma constitucional de telecomunicaciones que establece la apertura de la inversión extranjera directa en el 100% en telecomunicaciones y comunicación vía satélite. En esta misma tribuna, los diputados del Partido de Trabajo advertimos los peligros de esa reforma. En este mismo salón votamos en contra de esa decisión. Advertimos las consecuencias negativas que podría traer para México. Entonces se nos dijo que no había peligro alguno, pero ahora los hechos nos dan la razón. Satélites Mexicanos SATMEX será adquirida al 100% por la empresa francesa Eutelsat, que propone pagar por la empresa mexicana 831 millones de dólares más 311 millones por concepto de deuda pendiente, o sea, sus pasivos. Compañeras y compañeros diputados, es pertinente establecer ante esta Asamblea algunos cuestionamientos. ¿Por qué estas inversiones, que son consideradas como importantes para México y su seguridad, ahora terminan convertidas en mercancía y se venden como cualquier artículo? ¿Y el otro? ¿Por qué la reforma de telecomunicaciones se traduce en exitosos negocios en detrimento de la seguridad de todos los mexicanos? Muchas gracias. Bueno, con esto les quiero decir que presenté una iniciativa para tratar de revertir lo de los satélites. Obviamente la votaron para atrás, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros una situación en la que estamos, pues no somos muchos, ¿verdad? Pero en este caso no la mayoría tiene razón. No tienes que tener mayoría para tener la razón. Y aquí, pues como les platicaba hace rato, el Pacto por México secuestra en lo oscurito, hace todos los arreglos, qué es lo que le conviene al PAN, qué le conviene al PRI, qué le conviene al PRD. Y cuando llegan, pues ya llegan con una reforma de unas 5 o 6 pulgadas de ancho y nos la dan un día antes para que votemos a las 3, 4 de la mañana en lo oscurito. Claro que eso es desesperante, pero nos quedaba, desgraciadamente, inclusive a una diputada le costó la vida, diputada del PRI que estaba en nuestra comisión, yo como presidente de la Comisión de Asuntos de Frontera Norte me dolió mucho, pero eso fue el agotamiento a lo que llevó a esta señora, y nos dolió mucho, pero no hay el factor inteligente en esto. No, esto no está, hermano y hermanos, no está pensado. Esto es un interés dictaminado desde muy lejos, en el norte. En segundo lugar, al diputado Jaime Bonilla. Dice, sabemos que hasta ahora la corrupción e informalidad han obstaculizado el crecimiento de Pemex. Sabemos también que la Hacienda Pública Federal no puede renunciar a los fondos o contribuciones de Pemex. Dicho lo anterior, ¿cómo pretende que crezca la explotación y refinación de hidrocarburos en el país si no es a través de inversión extranjera? Y la otra pregunta es muy corta, dice, ¿en qué posición se va a encontrar México en 5 años después de esta reforma energética? Bueno, gracias por las preguntas.
La primera, nada más quisiera hacer nada más un señalamiento, es hasta el 100% esto, no sé, 35%. Pero déjenme decirles una cosa, ustedes tienen una empresa y la empresa la quieren vender, pero la quieren vender porque tienen un problema interno, tienen un problema de corrupción. Entonces, pero la empresa les produce a ustedes 10 veces lo que les cuesta el producto. ¿Ustedes la venderían o limpiarían su empresa? Claro, es una empresa que ustedes construyeron, van a quitar la corrupción interna que tienen. Es el problema de Pemex. Pemex no lo están vendiendo por el problema interno que se causó por tantos años, pero en lugar de que el gobierno pelee la corrupción, haga una reforma que realmente termine con la corrupción, metiendo a la cárcel a muchos presidentes que se han robado el capital y los tesoros de México, que ahora los vemos de representantes en otros países. Cuando México haga eso, ese día que empieza a cambiar México. Entonces hay que limpiar la corrupción interna de Pemex y vas a ver que va a ser muy productiva, porque les cuesta $1 contra $10 del producto terminado. Entonces, lo que tiene que pasar, primero que todo, es que hay que combatir la corrupción interna de nuestras paraestatales y de ahí es un buen comienzo, pero no es hacernos de ellas. La segunda pregunta, ¿cuál era, hermano? La segunda, ya se la llevaron, mi pregunta. ¿Cómo estamos a 5 años de aquí? Perdón. Pues yo creo que es el que menos deben de preguntar eso, ya saben lo que les voy a decir, ¿verdad? Pues si sigue esto, si no revertimos alguna de estas famosas reformas, pues vamos a estar muy mal, hermano. En realidad va a haber poca inversión, va a haber más exportación, pero de mexicanos al exterior, no va a ser de producto. Vamos a estar en 5 años aquí invadidos de empresas extranjeras, con capitales extranjeros, sacando el dinero, la riqueza del país. Y México va a tener el mismo problema, pero la quinta potencia del que tenemos ahorita. Por eso es importante que nosotros podamos cambiar México poniendo buenos legisladores nacionalistas que realmente quieren a su país, y de ahí empieza el cambio. Las escaleras se barren de arriba para abajo. Vamos empezando con un buen presidente. Gracias, muchas gracias. Va dirigida a los tres, y aquí la mesa de revisión considera apropiado y me parece muy interesante, podemos comentarla. Y es un tema que creo que a todos los empresarios nos inquieta mucho. Dice, ¿quién vigila al gran SAT? ¿Quién audita al gran auditor? ¿Quién verifica los grandes regalos como a Televisa? Es lo que entiendo aquí. ¿Qué defensa tiene el empresario ante auditores corruptos? El tema del SAT es un tema que todos sabemos que es un tema muy delicado. Diputado Bonilla, al respecto del SAT. La pregunta no nos vamos a extender. Tiene una contestación muy simple. Nada. El SAT se manda solo. Nadie lo supervisa, nadie lo vigila, nadie lo audita. ¿Por qué? Porque así está diseñado precisamente para hacer. Son los todopoderosos. Miren, cuando se suscitó lo del IVA, le pedí una audiencia al secretario de Hacienda en carácter de presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Norte. Queríamos, creo que tú estabas informado de esa reunión, fueron gente de Coparmex, fueron gente de diferentes cámaras. Me tocó dirigir unas palabras como presidente y le comenté al secretario, le dije, señor secretario, mire, en carácter de presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Norte, esto traigo la representación de los grupos más importantes de Baja California y el mejor interés de ellos. Yo creo que usted como secretario pues debe de oírnos, no nada más debe oír a los asesores que tiene que acaban de salir de la escuela. Se me quedó viendo así medio, como que no le creía lo que le estaba diciendo. Y le dije, yo le tengo una sugerencia, usted ya está muy determinado a lo del IVA. Yo le tengo una sugerencia, señor secretario. Está bien, cobre el IVA el 16% a todo el país, pero no se lo regrese a los amigos del presidente, a los Bimbos, a los SOME, a los Monex, a todas esas empresas que le ayudan a la campaña del presidente. No lo tome como una agresión personal, pero esa es la verdad. A los de a pie no le regresa nada y va a ver usted que va a tener un superávit
y no va a haber necesidad ni siquiera de pedir dinero prestado. Con ese dinero México puede hacer muchas cosas. Me dijo, mire diputado, fíjese nada más la habilidad del secretario. Yo no legislo. Ustedes son los que legislan. O sea, es una mesita de ping pong, ¿no? O sea, ustedes son, pues todos sabemos que estamos secuestrados por un pacto. Entonces, yo nomás me reí y le dije, a ver, secretario, no cabe duda que estaba usted preparado para esta pregunta. Sí, vamos a legislar, pero quiero saber que una cosa, yo voy a tener mi voto en contra, aunque sea el único. Pero yo sé que no voy a ser el único, pero sí fuimos los menos. Fuimos pocos los que votamos en contra de esa reforma. Entonces, al SAT nadie lo regula, son los jefes. Ahora hay un terrorismo tremendo. Ya todos ustedes saben las repercusiones. No nomás su contador, el administrador, a la cárcel. Y todos están usando con el petate del muerto. Esa es la realidad. Espero que haya contestado la pregunta. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, señores diputados. Les agradezco muchísimo su presencia, su atención. Ha sido un excelente foro de análisis. Esperemos tenerlos por aquí en una segunda ocasión. Muchas gracias. Me despido de ustedes con gusto. Regresamos a la central.